En el municipio de Coyame del Sotol, al este de Chihuahua, hay una casa de adobe con techo de lámina, 2 cuartos, un patio que da al desierto y un precio de venta de 18,000 pesos. 18,000 pesos por una casa entera, con paredes, con techo, con una puerta que todavía cierra. Lo que cuesta un celular de gama media. Lo que gastas en 2 meses de despensa en cualquier ciudad del país. Y lleva años sin que nadie la quiera. Porque Coyame del Sotol tiene menos de 2,000 habitantes repartidos en un territorio más grande que algunos países europeos. Y la densidad es de 1 habitante por cada 10 kilómetros cuadrados. Eso no es un pueblo. Eso es la nada con nombre oficial. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Chihuahua es el estado más grande de México. 247,455 kilómetros cuadrados de territorio que podrían contener al estado de Puebla, al de Tlaxcala, al de Morelos, al de Aguascalientes y al de Colima juntos, y todavía sobrarían miles de kilómetros cuadrados sin reclamar. Y sin embargo, apenas 3,800,000 personas viven ahí. Eso da una densidad de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, que es una de las más bajas del país entero. Pero el dato es engañoso, porque esos casi 4 millones de personas no están repartidos de manera uniforme por el territorio. Están apilados en 2 ciudades. Ciudad Juárez concentra 1,600,000 personas. La capital, Chihuahua, tiene alrededor de 1 millón. Entre las dos, suman casi el 70% de toda la población del estado. Lo que significa que el otro 30% se reparte en 65 municipios que abarcan más de 200,000 kilómetros cuadrados de sierra, desierto, llanura y barranca, donde la gente cada vez es menos y el silencio cada vez pesa más. Y para entender por qué Chihuahua se vació, hay que entender primero por qué se llenó. Porque Chihuahua nunca fue un lugar donde la gente llegara a vivir por gusto. La gente llegó a Chihuahua porque había plata debajo de la tierra, y cuando la plata se acabó, la gente se fue. Así de simple y así de brutal. La historia entera del estado es la historia de una fiebre minera que duró 3 siglos y que dejó pueblos y más pueblos sembrados por la sierra y el desierto como semillas que brotaron con la bonanza y se secaron con la decadencia. San José del Parral fue el primer gran imán. En 1631 se descubrió la veta llamada La Prieta. Negras son las rocas de plata cuando se humedecen, y de la noche a la mañana, aquel rincón perdido del norte novohispano se convirtió en uno de los centros mineros más ricos del continente. Llegaron los mineros, llegaron los comerciantes, llegaron los curas y llegaron los soldados, y durante casi un siglo, Parral fue el corazón palpitante del norte de la Nueva España. Luego, en 1707, se descubrieron las minas de Santa Eulalia, a 25 kilómetros de donde hoy está la ciudad de Chihuahua, y la gente empezó a emigrar de Parral al nuevo mineral con tanta prisa que las minas de Parral empezaron a languidecer por falta de mano de obra. Un testimonio de la época decía que a partir del surgimiento de Santa Eulalia se trasladó hacia allá mucha parte del vecindario de Parral, con lo que minoró el laborío y se abandonaron la mayor parte de las minas. La historia de Chihuahua es esa: gente que llega corriendo a donde hay plata y gente que se va corriendo cuando la plata se acaba. Batopilas fue otro espejismo. Un pueblo metido en el fondo de una barranca de la Sierra Tarahumara, a más de 1,500 metros de profundidad, donde la temperatura sube a 40 grados en verano y donde en 1736 se descubrió una veta de plata tan pura que el metal salía prácticamente en estado virgen. Para 1906, Batopilas tenía 1,885 operarios trabajando en las minas y producía casi 36,000 toneladas de mineral al año. Para 1929, la producción había caído a menos de 6,000 toneladas. La Revolución Mexicana destruyó las infraestructuras. Los precios internacionales de la plata cayeron, los inversionistas extranjeros se fueron y el pueblo empezó a vaciarse. Hoy Batopilas es uno de los municipios con mayor marginación de todo México, con un índice de desigualdad social que lo coloca en el nivel más alto del estado. Las casas de adobe que alguna vez albergaron a familias mineras se caen a pedazos en callejones donde el silencio pesa como piedra, y nadie las compra, no porque sean caras, sino porque comprar una casa en Batopilas es comprar un boleto a la nada. Cusihuiriachi tuvo su gran época entre 1690 y 1702, cuando fue el punto más importante del enclave entre Parral, Sonora y El Paso del Norte, la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara y su comercio. Luego vino la Guerra de Independencia. Las remesas de azogue se suspendieron,
Los trabajos mineros se detuvieron y el pueblo entró en una decadencia de la que jamás se recuperó. Urique vivió el mismo ciclo. Bonanza en 1689, decadencia en el siglo XVIII, repunte breve a mediados del XIX y abandono definitivo cuando las minas se inundaron y los dueños se pelearon entre ellos. San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachic, cada uno de estos nombres representa el mismo arco narrativo: descubrimiento, euforia, migración masiva, agotamiento de la beta, éxodo, silencio. Chihuahua es un estado que fue poblado por la plata y despoblado por la ausencia de ella. Pero la minería no es la única razón por la que Chihuahua se vació. La geografía también hizo lo suyo, y lo hizo con una brutalidad que no admite réplica. Porque Chihuahua no es un estado. Chihuahua es tres mundos completamente distintos, metidos dentro de las mismas fronteras políticas, y ninguno de los tres es fácil para vivir. El primero es la sierra. La Sierra Madre Occidental atraviesa el estado de norte a sur por su flanco occidental y ocupa aproximadamente un tercio del territorio. Es una masa montañosa de barrancas vertiginosas, bosques de pino y encino, ríos que bajan rugiendo por cañones de 1000 metros de profundidad y comunidades dispersas conectadas entre sí por caminos de terracería que en temporada de lluvias se vuelven intransitables. La Sierra Tarahumara, que es como se conoce a la porción chihuahuense de la Sierra Madre, es el hogar ancestral de los pueblos Rarámuri, Ódami, Pima y Guarijío, que llevan siglos habitando esas barrancas con una resiliencia que desafía toda lógica. Pero la sierra nunca fue generosa con los números. Las comunidades son pequeñas, están separadas por horas de camino a pie o a lomo de mula, y la agricultura es de subsistencia pura, maíz y frijol sembrados en laderas empinadas donde la maquinaria no puede entrar. La sierra es hermosa, pero la belleza no paga las cuentas ni manda a los hijos a la escuela. 24 municipios forman parte de la región serrana, y la mayoría de ellos tienen poblaciones que no llegan a los 10.000 habitantes repartidos en territorios enormes donde la densidad de población es tan baja que las estadísticas se ríen de sí mismas. Maguarichi, en el corazón de la sierra, tiene menos de 2.000 habitantes. Su cabecera municipal es un pueblo que se puede recorrer a pie en 15 minutos, y que queda tan lejos de cualquier ciudad que la idea misma de ir al médico implica una jornada de viaje. Ahí hay casas que nadie vende porque nadie compra, y nadie compra porque ¿para qué quieres una casa en un lugar donde no hay hospital, no hay preparatoria, no hay empleo, no hay señal de celular estable y no hay manera de llegar si no es por un camino de terracería serpenteante que en temporada de lluvias desaparece bajo el lodo? Una casa en Maguarichi no vale lo que cuesta construirla, porque el valor de una casa no está en sus paredes, sino en lo que hay alrededor de ellas. Y alrededor de las casas de Maguarichi no hay más que montañas, silencio y la sensación de que el mundo moderno decidió que ese lugar no le interesaba. El segundo mundo de Chihuahua es el desierto. El desierto de Chihuahua, que es el desierto más grande de Norteamérica, ocupa toda la porción norte y oriental del estado y se extiende hacia el sur hasta las llanuras centrales. Es un paisaje de matorrales, lechuguilla, gobernadora, suelo craquelado por el sol y horizontes tan planos y tan largos que la línea donde termina la tierra y empieza el cielo se vuelve una frontera borrosa. Las temperaturas en el desierto chihuahuense son las más extremosas de México. El Servicio Meteorológico Nacional ha registrado máximas de más de 40 grados centígrados en Ojinaga durante el verano y mínimas de menos 20 grados bajo cero en las noches de invierno en las zonas altas del altiplano. El estado entero oscila entre el calor sofocante del mediodía y la temperatura bajo cero de las madrugadas despejadas, y esa oscilación no es una curiosidad meteorológica, sino una condena para cualquiera que intente vivir de la tierra sin infraestructura ni tecnología. El municipio de Ahumada, en el norte del estado, es el más grande de todos los municipios chihuahuenses, y uno de los más grandes de México, con casi 17.000 kilómetros cuadrados de extensión. 17.000 kilómetros cuadrados. Más grande que Montenegro, más grande que Jamaica, más grande que la región de Murcia en España. Y tiene una población que apenas rebasa los 13.000 habitantes, la inmensa mayoría concentrados en la cabecera municipal y en un puñado de ejidos que sobreviven de la ganadería extensiva y de las remesas que llegan desde el otro lado de la frontera. El resto del municipio es desierto, llanura, mezquite y una carretera recta que se pierde en el horizonte sin que nada la interrumpa durante kilómetros y kilómetros.
Manejas por la carretera que cruza Ahumada, y lo que ves es lo que veían los viajeros hace 200 años. La misma tierra reseca, el mismo cielo inmenso, la misma ausencia de presencia humana que te hace sentir que el mundo se olvidó de este pedazo de planeta. Y después está Coyame del Sotol, que ya lo mencioné al principio, pero que merece que nos detengamos un momento más. Coyame del Sotol es uno de los municipios más extensos del estado y uno de los menos poblados, con un promedio de un habitante por cada 10 kilómetros cuadrados. La cabecera es Santiago de Coyame, un pueblo que se encuentra a menos de 2 horas de la capital por carretera, pero que parece estar a siglos de distancia de cualquier cosa que se parezca al México urbano. Tiene balnearios con albercas naturales, grutas con formaciones rocosas espectaculares y un paisaje desértico de una belleza austera que te quita el aliento. Pero la belleza no retiene a la gente cuando no hay trabajo, cuando el hospital más cercano con especialistas está a 2 horas de camino, cuando la escuela del pueblo llega hasta la secundaria y después de eso, tus hijos tienen que irse a la capital si quieren seguir estudiando. Las casas de Coyame son baratas porque el mercado inmobiliario funciona con una lógica implacable. Una casa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Y si nadie quiere vivir en un lugar, nadie quiere pagar por una casa en ese lugar. No importa que tenga paredes, techo y una vista al desierto que cualquier fotógrafo de Instagram vendería como paraíso. No importa nada de eso cuando lo que necesitas es un empleo, una farmacia y un futuro para tus hijos. Manuel Benavides es otro caso que duele. Un municipio fronterizo con Texas, pegado al río Bravo, con menos de 1,600 habitantes en todo su territorio. La cabecera municipal es un pueblo que podría caber entero en una colonia de la Ciudad de México. Las casas de Manuel Benavides se ofrecen a precios que en cualquier otra parte del país serían impensables. 20,000, 30,000, 50,000 pesos por una propiedad con terreno. Pero el problema no es el precio sino la ubicación. Manuel Benavides colinda con el municipio de Ocampo del estado de Coahuila y con el condado de Brewster en Texas, y está metido en una zona donde la frontera no es una línea en el mapa, sino una realidad que define la vida de cada habitante. La gente que se va de Manuel Benavides cruza a Texas o baja a la capital de Chihuahua, y la gente que se queda es la que no puede irse o la que no quiere dejar la tierra donde nacieron sus abuelos. La edad mediana de la población de Manuel Benavides ya supera los 45 años. Es un pueblo de viejos, y los viejos no compran casas. Los viejos esperan en las casas que ya tienen a que el tiempo pase y a que alguien venga a visitarlos, y cada vez viene menos gente. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. El tercer mundo de Chihuahua es la llanura central, la franja que corre entre la sierra y el desierto, donde están las tierras de riego, los campos de algodón, los huertos de manzana y nogal, las ciudades intermedias como Delicias, Cuauhtémoc, Camargo y Jiménez. Esta es la Chihuahua que funciona, la que tiene empleo, la que tiene escuelas y hospitales, la que tiene supermercados y gasolineras y señal de celular. Y es precisamente esta franja la que ha ido absorbiendo a la gente que la sierra y el desierto van soltando. Porque la despoblación de Chihuahua no es un fenómeno abstracto, tiene una mecánica concreta. La gente sale de los municipios serranos y desérticos, baja a las ciudades de la llanura central o sube a Juárez y a la capital, y los pueblos que dejan atrás se van apagando como fogatas a las que nadie les echa leña. Y las casas que dejan se van quedando vacías, y las casas vacías se van deteriorando, y los precios se van desplomando. Y cuando alguien se asoma a un portal inmobiliario y ve una casa en 15,000 pesos en un municipio de Chihuahua, lo que está viendo no es una ganga, sino una señal de abandono. Pero hay algo que aceleró la despoblación de Chihuahua de una manera que ninguna sequía, ninguna veta agotada y ningún invierno de menos 20 grados pudo igualar. Y ese algo tiene nombre, pero no conviene decirlo demasiado fuerte en ciertos pueblos de la sierra. La violencia ligada al crimen organizado ha convertido a grandes porciones de la Sierra Tarahumara en territorios donde la vida cotidiana es una negociación permanente con el miedo. La zona donde confluyen Chihuahua, Durango y Sinaloa, conocida como el Triángulo Dorado, ha sido históricamente una de las regiones de mayor producción de estupefacientes del país, y las comunidades rarámuri que habitan esa sierra han sido afectadas por una violencia que se suma a la marginación histórica que ya padecían. Organizaciones como Alianza Sierra Madre y la Consultoría Técnica Comunitaria han documentado que el desplazamiento forzado en la Tarahumara comenzó a ser más evidente a partir de 2011,
pero que se ha intensificado dramáticamente en los últimos años. En 2022, un grupo de organizaciones documentó 61 eventos de desplazamiento que afectaron al menos a 1.703 personas. Según Alianza Sierra Madre, por lo menos 1.500 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en los últimos 2 años solo en el estado de Chihuahua, y la cifra real podría llegar hasta 10.000 personas si se cuentan los casos sin denunciar y el abandono silencioso de pueblos y ejidos que simplemente se quedaron sin habitantes. Municipios como Guadalupe y Calvo, Uruachi, Huachochi, Moriz y Valleza han visto cómo familias enteras abandonan sus comunidades para escapar de los enfrentamientos armados, las amenazas, el reclutamiento forzado de los hombres y las violaciones a las mujeres. Los niños son los que más sufren: desnutrición, impacto emocional, falta de educación. Los cárteles no solo controlan el tráfico de drogas, sino que han diversificado sus actividades hacia la tala ilegal a gran escala, la minería ilegal de oro, el control de ejidos forestales, las extorsiones a comercios y hasta el cobro de cuotas a los beneficiarios de programas sociales del gobierno. Es una economía criminal que se ha instalado en la sierra con la misma naturalidad con la que antes se instalaban las compañías mineras. Y el resultado es el mismo: la gente que puede irse se va, y la que no puede irse se queda atrapada. En febrero de 2025, alrededor de 600 personas fueron desplazadas del seccional Atascaderos, en Guadalupe y Calvo. Un mes después, apenas 200 regresaron a sus comunidades con acompañamiento de policías estatales y militares. El fiscal del estado reconoció que menos de la mitad de los desplazados había retornado: 400 personas que dejaron sus casas, sus milpas, sus animales, sus santos y sus muertos, y que probablemente no vuelvan nunca. Y las casas que dejaron ahí están, con las puertas cerradas y las ventanas vacías, esperando a nadie. Lo que produce esta combinación de factores es un fenómeno que los demógrafos llaman concentración poblacional extrema. Los datos del Consejo Nacional de Población muestran que 8 municipios de Chihuahua concentran más del 82% de la población total del estado. Juárez con 1.600.000, Chihuahua Capital con 1 millón, Cuauhtémoc con 194.000, Delicias con 155.000, Hidalgo del Parral con 125.000, Nuevo Casas Grandes con 68.000, Huachochi con 55.000 y Guadalupe y Calvo con 50.000. 8 municipios de 67. El resto se reparte las sobras demográficas como puede. Huejotitán, el municipio menos poblado de Chihuahua, tiene 795 habitantes. La mitad de los municipios del estado no rebasa los 10.000 residentes. Y las proyecciones del CONAPO para 2040 no vaticinan ningún cambio de tendencia. Los municipios que pierden gente van a seguir perdiéndola, y los que la ganan van a seguir ganándola. Y la brecha entre la Chihuahua urbana y la Chihuahua rural va a seguir ensanchándose hasta que los municipios vacíos sean poco más que jurisdicciones administrativas dibujadas en un mapa que ya nadie habita. Hay 5 municipios en Chihuahua con menos de 2.000 habitantes cada uno, y ninguno de los 5 tiene perspectivas de recuperación. El Tule, Maguarichi, Huejotitán, Manuel Benavides, Coyame del Sotol. Son municipios donde la edad mediana de la población supera los 40 años, donde la proporción de adultos mayores crece cada año mientras la proporción de jóvenes mengua, donde las escuelas cierran por falta de alumnos y los centros de salud funcionan con un médico pasante que rota cada 6 meses y que cuenta los días para que le toque irse. Son municipios donde las casas se venden a precios que parecen erratas tipográficas, 20,000 pesos, 15,000 pesos, y aún así no encuentran comprador porque el problema no es el precio de la casa, sino el precio de vivir ahí. Porque vivir en un municipio despoblado de Chihuahua tiene costos que no aparecen en ninguna escritura. El costo de la gasolina para llegar a la ciudad más cercana cada vez que necesitas algo que el pueblo no tiene. El costo de mandar a tus hijos a estudiar fuera porque la escuela del pueblo solo llega hasta la secundaria. El costo de no tener un hospital cerca cuando a las 3 de la mañana tu hijo se enferma y la clínica más próxima está a 2 horas por un camino de terracería en una noche de invierno a 10 grados bajo cero. El costo de la soledad, que no se mide en pesos, pero que pesa más que cualquier hipoteca. El costo del miedo, en las zonas donde el crimen organizado ha impuesto su ley y donde salir de noche es una ruleta y quedarse de día es una apuesta. Y luego está el costo del clima, que en Chihuahua no es una incomodidad sino una sentencia.
El estado tiene los climas más extremosos de México, con temperaturas que han descendido hasta menos 20 grados centígrados en invierno y que superan los 40 grados en verano, a veces en el mismo municipio dependiendo de la altitud y la época del año. En abril de 2026, la estación meteorológica de Tubares, en el municipio de Urique, en el fondo de las barrancas de la Sierra Tarahumara, registró un récord histórico de 44.2 grados centígrados. 44 grados. En una comunidad remota sin aire acondicionado, sin agua corriente confiable, sin hospital y sin manera rápida de salir. Mientras tanto, en las zonas altas de la sierra, a pocas decenas de kilómetros en línea recta, pero a mundos de distancia en términos prácticos, las temperaturas registraban las más bajas del país. Eso es Chihuahua, un estado donde el frío y el calor te atacan al mismo tiempo, como dos manos de un mismo verdugo que no se ponen de acuerdo en cómo matarte, pero coinciden en que hay que hacerlo. El agua es otro factor que define la despoblación. El desierto de Chihuahua recibe menos de 250 milímetros de precipitación al año en sus zonas más secas, y la agricultura de temporal es una lotería que se pierde más veces de las que se gana. Las sequías prolongadas han sido históricamente una de las causas principales de abandono rural en el estado, y el cambio climático está haciendo que las temporadas secas sean más largas y más intensas. Los acuíferos se sobreexplotan para mantener la agricultura de riego en las zonas centrales, pero esa sobreexplotación no beneficia a los municipios del desierto donde el agua ni siquiera llega por tubería. En muchas comunidades rurales del estado, el agua se acarrea en pipas o se recoge de pozos que cada año bajan más de nivel. Sin agua no hay ganado, sin ganado no hay economía, sin economía no hay gente, y sin gente no hay más que casas vacías con un letrero de "se vende" que el viento del desierto va borrando poco a poco. La migración hacia Estados Unidos ha sido la válvula de escape histórica de la Chihuahua rural. Según datos del INEGI, aproximadamente el 10% de la población de Chihuahua reside fuera del estado, y una proporción significativa de esa cifra está al otro lado de la frontera. En 2022, Chihuahua recibió cerca de $1.200 millones en remesas, según el Banco de México, y esas remesas son una fuente crucial de ingresos para las familias de las zonas rurales. Pero las remesas no detienen la despoblación, la financian. Las remesas permiten que la abuela que se quedó en el pueblo siga comiendo, que la casa se mantenga en pie, que las fiestas patronales se sigan celebrando una vez al año cuando los ausentes regresan a ver a los que se quedaron. Pero los que mandan las remesas no vuelven, y los que se quedan son cada vez más viejos y cada vez menos. Si manejas por la carretera que va de la capital de Chihuahua hacia el oeste, hacia la sierra, empiezas a notar el cambio a los pocos kilómetros. Las gasolineras se espacian, los pueblos se hacen más chicos, los letreros de carretera anuncian comunidades que cuando llegas no son más que un puñado de casas a ambos lados del camino, algunas habitadas y otras con las ventanas tapadas con cartón. Si sigues hacia Nonoaba, un municipio que en el censo de 2020 apenas rozaba los 3.500 habitantes, la carretera se estrecha, el asfalto cede al terracería en tramos cada vez más largos, y el paisaje se vuelve una sucesión interminable de cerros pelones y arroyos secos. Nonoaba fue un pueblo de misión fundado por los jesuitas en el siglo XVII, y durante siglos fue un punto de paso entre la llanura central y la sierra profunda. Hoy es un pueblo donde la mitad de las casas están vacías, y donde los que se quedaron te miran con una mezcla de orgullo y resignación que te parte el alma. Hay casas en Nonoaba que se podrían comprar por lo que cuesta una cena para dos en un restaurante de Polanco. Pero nadie cena en Polanco y dice, oye, ¿por qué no nos compramos una casa en Nonoaba? Si desde Nonoaba sigues hacia el sur, cruzas la zona de Valleza, otro municipio que ha perdido población de manera sostenida y que forma parte de esa franja de transición entre la sierra y el desierto, donde la tierra no es lo suficientemente fértil para la agricultura, ni lo suficientemente alta para la silvicultura, y donde la gente vive de lo que puede. Valleza es uno de los municipios donde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado tiene registrados casos de desplazamiento forzado, familias que dejaron sus ranchos y sus ejidos porque el narco llegó y decidió que esa tierra le pertenecía. Las casas de esas familias siguen ahí, pero el que intente ocuparlas se encontrará con un problema que no se resuelve con escrituras ni con notarios. Al noroeste del estado, la zona de Namiquipa y Janos cuenta otra variante de la misma historia. Namiquipa fue un presidio militar fundado en el siglo XVIII
para proteger la frontera de los ataques apaches, y sus tierras fueron repartidas como premio a los colonos que aceptaron vivir en aquel infierno. Durante siglos, las familias de Namiquipa cultivaron trigo, criaron ganado y defendieron sus ranchos con el orgullo de quien sabe que la tierra le costó sangre. Pero la combinación de sequías cada vez más largas, la caída de los precios del ganado, la falta de tecnificación y la inseguridad fue vaciando los ranchos y los ejidos. Las rancherías que salpicaban los valles entre Namiquipa y Janos se fueron apagando una por una, y los nombres que aparecen en los mapas viejos ya no corresponden a ninguna realidad habitada. Son puntos en el papel que en el terreno no son más que un corral derruido, un pozo seco y una casa de adobe con el techo hundido. Y si desde la sierra bajas de nuevo hacia el este, hacia el desierto, hacia la zona de Ojinaga, la frontera con Texas, la desolación cambia de textura, pero no de intensidad. Ojinaga es el único punto urbano en cientos de kilómetros de frontera desértica, un pueblo que sobrevive del comercio transfronterizo y de la ganadería extensiva, rodeado por un territorio donde las rancherías y los ejidos se van despoblando a un ritmo que nadie cuenta porque a nadie le importa lo suficiente como para contarlo. Las casas en los ejidos cercanos a Ojinaga cuestan lo que cuesta un televisor grande, y no las quiere nadie. Hay un municipio que se llama San Francisco de Borja, al sur de la capital, que tenía una población de poco más de 2.500 habitantes en el último censo. La edad mediana de su población supera los 44 años. Es uno de los municipios más envejecidos del estado. Eso significa que no hay renovación generacional, que los jóvenes ya se fueron y que los que quedan son los viejos que se resisten a soltar la tierra. San Francisco de Borja fue fundado como misión jesuita en el siglo XVII, y durante siglos fue un centro agrícola y ganadero modesto pero funcional. Hoy es un pueblo que se sostiene de las transferencias gubernamentales y de la terquedad de sus últimos habitantes. Cuando ellos se mueran, nadie sabe qué va a pasar con esas casas, con esas tierras, con ese nombre en el mapa que cada vez significa menos. Satebó tiene una historia parecida. Rosario también. Ignacio Zaragoza, allá en el noroeste, tampoco escapa al patrón. Son municipios donde la edad mediana sube, donde la población baja, donde las escuelas cierran, donde el médico se va y donde las casas se abaratan porque el mercado entiende lo que los políticos se niegan a decir, que hay partes de Chihuahua que ya no van a volver a ser lo que fueron. Y la pregunta que nadie quiere hacerse pero que hay que hacerse es si esto tiene remedio, si Chihuahua va a seguir vaciándose o si hay algo que lo pueda detener. Y la respuesta honesta es que no se ve cómo. La despoblación rural no es un problema que se resuelve con un programa de gobierno, o con un subsidio, o con una carretera nueva. Es un fenómeno estructural que obedece a fuerzas económicas, demográficas, climáticas y de seguridad que están más allá del alcance de cualquier plan sexenal. La minería que pobló Chihuahua no va a regresar en la forma que la pobló. La agricultura de temporal en el desierto no va a ser más rentable con el cambio climático, haciendo las sequías más largas. La violencia en la sierra no va a desaparecer mientras el mercado de drogas de Estados Unidos siga generando miles de millones de dólares al año que alimentan a los cárteles que controlan el territorio. Y la migración hacia las ciudades y hacia el otro lado de la frontera no va a detenerse mientras la ciudad ofrezca lo que el pueblo no puede ofrecer: empleo, educación, salud, conectividad, futuro. Lo que está pasando en Chihuahua es lo que pasó en el oeste de Kansas, en las llanuras de Saskatchewan, en la meseta castellana de España, en el interior de Australia. Es el vaciamiento de los espacios que la economía moderna decidió que no le servían. Es la retirada silenciosa de la presencia humana de los lugares donde la naturaleza es demasiado dura, la infraestructura demasiado escasa y la distancia demasiado grande. Las casas de 20,000 pesos en los municipios del desierto chihuahuense no son una oportunidad, son un epitafio. Son la prueba material de que un lugar está muriendo, y de que la muerte de un lugar no es un evento sino un proceso lento, callado, invisible para todos, excepto para los que se quedan a presenciarlo. Chihuahua es el estado más grande de México, y cada año que pasa es un poco más grande y un poco más vacío. Las dos cosas al mismo tiempo, como si el territorio creciera a medida que la gente se encoge, como si los kilómetros se multiplicaran a medida que los habitantes se dividen. Manejas por sus carreteras rectas que se pierden en el horizonte, pasas por pueblos que fueron algo y que ahora son casi nada, ves las casas con las puertas cerradas y los patios llenos de hierba seca,
y entiendes que lo que estás viendo no es un paisaje, sino una historia que se está acabando. Una historia de gente que vino a buscar plata, que encontró plata, que se quedó mientras hubo plata, y que se fue cuando la plata se acabó. Y que dejó las casas ahí, con las paredes todavía en pie, y los techos todavía aguantando, esperando a un comprador que nunca va a llegar. Porque nadie quiere comprar una casa en un lugar donde no queda nada. Y en muchos rincones de Chihuahua, lo único que queda es el viento, el polvo, el silencio y el precio absurdamente bajo de una casa que alguna vez fue un hogar. Yo soy un viejo, y los viejos nos preocupamos. Cuídate.